Buenas, ¿qué tal? Soy Muls. Hoy en Diario Atena vamos a hablar de los formatos de las competiciones para la temporada 2022-2023 del voleibol. Así que empezamos. Bien, el voleibol tiene bastantes competiciones en las que participan clubes españoles. Voy a intentar no extenderme mucho en las explicaciones. Así que vamos a empezar con la Superliga Iberdrola, la Liga Nacional, que es por donde siempre empezamos, que en esta temporada participarán nuevamente 12 clubes. Las novedades respecto a la temporada pasada son el conjunto Heidelberg-Volkswagen y Madrid Chamberí Total Energies, que han ascendido. Así que estos son los 12 clubes participantes. Veremos si alguien consigue desbancar a Sana y Visla Laguna, que fueron las campeonas de la temporada pasada. En cuanto al formato, podemos ver cómo estos 12 equipos participan en una liga todas contra todas, a ida y vuelta, que tras las 22 jornadas que se disputan, se pasará a disputar un playoff por el título. El playoff por el título funciona de la siguiente manera. Como podéis ver, se clasifican las 6 primeras a este playoff. Las terceras contra las sextas, las cuartas contra las quintas. Son eliminatorias de cuartos de final que se disputan a las mejores de 3. A las mejores de 3 partidos. Las dos que se clasifiquen pasarían a semifinales, en las que ya entrarían en juego las primeras y las segundas clasificadas de la liga regular. Y otra vez en eliminatorias de semifinales a las mejores de 3 partidos. Nuevamente, las que ganen jugarán una final entre ambas escuadras. Y aquí la final será a las mejores de 5. Como podéis ver también, las dos ubicadas en las últimas posiciones de la liga descenderían de categoría. Ahora vamos a hablar de la Supercopa de España, que es la primera competición. De hecho, es la excusa por la cual estamos hoy hablando de las competiciones de voleibol, ya que este fin de semana se disputa la Supercopa de España. El formato es muy sencillo. Lo disputan 2 equipos que normalmente son las campeonas de Liga contra las campeonas de Copa. Este año, al haber sido Sana y Visla Laguna ganadoras de Liga y Copa, la disputarán ante las subcampeones de Copa, que es Arenal MB. Así bien, las locales de Tenerife y de Santa Cruz se enfrentarán a Arenal MB para ver quiénes son las supercampeonas de España, que como digo se juega este sábado. Y por último, la última competición nacional, que tiene un formato, podemos decir, casi parecido a la mayoría de Copas de la Reina que se disputan en diferentes deportes, pero con una pequeña excepción. Bien, aquí los cuartos de final no lo disputan 8 conjuntos, se clasifican para la Copa 6 equipos, las 6 primeras clasificadas a mitad de liga, y estos cuartos de final se juegan, toda la Copa se juega a partido único, y estos cuartos de final pues se disputarán entre los 4 equipos que no son cabezas de serie, es decir, las primeras y segundas a mitad de liga quedan exentas. Así pues se jugarán estos cuartos de final, que pasarán las ganadoras a semifinales, y en estas semifinales se enfrentarán ahora sí, primeras y segundas de esta primera vuelta, también a partido único, pasando a disputarse la final entre los conjuntos ganadores. La Copa de la Reina de voleibol, yo tengo grandes recuerdos, han habido grandísimos partidos, esperemos que este año se mantenga la emoción que suele ser habitual en voleibol. Y bien, ya pasaríamos a ver las competiciones internacionales de clubes. Recordad que en voleibol tenemos 3 competiciones y siempre la federación las divide por importancia, es decir, empezamos por la Champions League, que es la más importante de todas. Esta Champions League, en esta Champions League podremos ver que participa el Sana y Visla Laguna, es el equipo español representante, y la verdad es que es una alegría. Veremos si consigue pasar las fases previas, que esto siempre suele ser el hándicap de los clubes españoles, pero sería una alegría porque lo cierto es que desde que yo tengo conocimiento o hago el seguimiento de las competiciones, nunca he llegado a ver un equipo español jugando la fase de grupos, que ahora veremos el formato, pero la verdad es que me haría mucha ilusión. Y así, pues pasamos a repasar el formato precisamente de estas competiciones. Sana y Visla Laguna precisamente empieza en esta ronda, en primera ronda,
Y la fase previa de la competición se conforma de la siguiente forma. Hay una primera ronda, ida y vuelta, que se disputa entre 8 equipos, es decir, 4 eliminatorias. Las ganadoras pasan a segunda ronda, que juegan otra eliminatoria ida y vuelta, para pasar a una tercera ronda, que viene a ser una final de previa, en la que las ganadoras de una eliminatoria doble partido ya pasarían a la fase de grupos. Fase de grupos que, como podemos ver ahora, está conformada por 5 grupos de 4 equipos. Este es un formato un poco extraño si seguís otras competiciones, pero bueno, el caso es que es así. Por lo tanto, podemos ver que de los 20 clubes que hay en esta fase, solamente uno viene de la ronda previa, que es la forma que tiene la federación de permitir a federaciones quizás menores que participen en esta Champions League. Bien, la fase de grupos se conforma por grupos de 4 que hacen una liga ida y vuelta, todas contra todas, y al final de esta esta fase de grupos se pasa a los cuartos de final. Bien, ¿cómo se clasifican o quiénes se clasifican? Como podéis ver, las bolas de color azul, de color verde, perdón, corresponden a las primeras clasificadas, que estas se clasifican todas, y de las segundas posiciones solamente 3 pasan a cuartos de final. Es decir, son grupos muy exigentes. Como podéis ver en la gráfica, se jugarán ya una eliminatoria de cuartos de final con estas clasificadas, estas 5 primeras de grupo contra las más las 3 segundas mejor clasificadas, eliminatorias ida y vuelta, para pasar luego ya a una semifinal y final, a ida y vuelta también, para ver quiénes son las ganadoras. Y pasamos a la segunda competición continental en importancia, ¿vale? Esta CEP Cup, que esta temporada la van a disputar 2 conjuntos españoles, Gran Canaria Urbaser y Kiele. Esta competición, bueno, de hecho las 2 que quedan vais a ver que son íntegramente eliminatorias, competiciones a eliminatorias, no hay fases de grupos, lo cual también le confiere mucha emoción. Y la CEP Cup, la segunda competición en importancia, se conforma por unos 16avos de final, que esta temporada están completos, es decir, habrá 16 eliminatorias. Y como podemos ver, los colores de las bolas representan precisamente que las de color verde vienen directamente clasificadas a la competición y las 5 vienen descartadas de las fases previas de la Champions League. Es decir, que si por lo que sea Sanaya Ligris La Laguna no consigue clasificar para fase de grupos, podría terminar en estos 16avos de final de la CEP Cup y unirse a Gran Canaria y a Kiele. Bien, una vez disputada esta primera ronda de 16avos de final, ya es integra a eliminatorias con estos octavos de final, a ida y vuelta. Se pasa a una ronda de playoff y a continuación pasamos a los cuartos de final. En estos cuartos de final podéis ver que ronda de playoff y cuartos de final se conforma por el mismo número de partidos, precisamente porque en cuartos de final están las 4 ganadores de la ronda de playoff y van a disputar estos cuartos de final contra las 4 mejores eliminadas de la Champions League. ¿Vale? Es decir, que incluso llegando a fase de grupos tienes opción de pasar a CEP Cup y de hecho a cuartos de final, con lo cual pues muchas opciones de ganar un título. A partir de aquí, cuartos de final, ya semifinales y final a doble partido, eliminatorias de doble partido. Y por último pasamos a repasar la última competición continental, la CEP Challenge Cup, en la que también participa un equipo español que es Abarca de Menorca y es una competición que, bueno, podemos ver, a ver, que se vea bien. Aquí sucede como en otras competiciones, básicamente la federación da un cupo máximo que si no se cubre, pues se hacen menos rondas, menos partidos, etc. En este caso, pues como veis, la primera ronda se obvia porque no había conjuntos suficientes y la segunda ronda, que debería corresponder a una especie de 32avos de final, es decir, que hubiese 32 eliminatorias, y 64 clubes, no se ha podido completar, con lo cual va a haber unas eliminatorias a doble partido entre 36 conjuntos, es decir, 18 eliminatorias. Estos 18 conjuntos se clasifican para 16avos de final y 16avos de final, aparte de estos 18, pues va a haber otros 14 que vienen clasificadas directamente a esta ronda, como es el caso de Abarca Menorca precisamente, que ya está en 16avos de final. Para pasar a continuación a octavos de final, a partir de aquí ya, como veis, sí que las eliminatorias, las rondas están completas, es decir, octavos consta de 8 partidos, cuartos de final, etc.
y se juegan a doble partido, es decir, ya el formato a partir de aquí se vuelve más sencillo. Y bien, este es el formato de las competiciones de voleibol que, como siempre, cada año nos reportan muchísimas emociones. Esperemos que este año sea igual. Espero que haya quedado todo claro, los formatos, que haya sido interesante. Ya sabéis, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, ya sabéis dónde podéis contactarnos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos.